Hola, gracias por estar en A Punto, gracias por hacer parte de los 2.600.000 amigos que tenemos en las redes sociales de Teleantioquia. Gracias por acompañarnos en su televisor, en sus dispositivos móviles. Hoy en A Punto un tema muy importante. En el año 2001 se institucionalizó en Colombia el Día de la Niñez, una población a la que deben apuntar muchas de las estrategias de los gobiernos locales y regionales. Hoy nos acompaña la gerente de Infancia y Adolescencia de Antioquia, Adriana Suárez. Es el tema de hoy en A Punto. El departamento de Antioquia cuenta entre sus dependencias con la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, la cual coordina las políticas, programas y proyectos dirigidos a buscar la protección integral de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Esta gerencia cumple con la ejecución de los programas Antioquia Joven, Familias con Equidad y Prevención de las Vulneraciones para la Construcción de Paz, además de promover y desarrollar la Estrategia Departamental de Atención Integral a la Primera Infancia, Buen Comienzo Antioquia, la cual brinda educación inicial y promueve el desarrollo integral diverso, incluyente y autónomo de los niños, las niñas y sus familias hasta los 5 años de vida. Según la UNICEF, la violencia causada en Colombia por los grupos armados ilegales ha afectado a niños y jóvenes que han tenido problemas para construir un futuro estable, con el agravante de que estamos lejos de alcanzar una solución ante la apremiante situación en la que se encuentra el país en relación con los derechos de los niños. Entre los principales problemas que afectan a los niños en Colombia se encuentra la pobreza, la falta de educación, la explotación sexual, la violencia infantil, la falta de protección y su vinculación a grupos armados. La Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud del departamento viene trabajando desde la institucionalidad para lograr crear en Antioquia unos entornos amorosos y protectores para mejorar cada vez más la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes de Antioquia y Colombia. Como reconocimiento a ese trabajo, recibió en 2020 el reconocimiento al equipo más comprometido con la infancia en Colombia y reconocieron al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, como uno de los gobernantes más entregados a este tema. El premio lo recibió la gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud, Adriana Suárez Vázquez, de manos de la primera dama de la nación. ¿Qué programas viene adelantando la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de Antioquia? ¿Y cuáles son los retos de la administración departamental para afrontar las problemáticas que afectan a los niños y jóvenes de Antioquia? Esto es A Punto. Definitivamente los niños, niñas y adolescentes de nuestro país han tenido que enfrentar épocas muy difíciles, pero claramente la pandemia ha potenciado esas problemáticas. 31% de la población colombiana son niños, niñas y adolescentes. También los números son muy altos en Antioquia. Entre 0 y 4 años tenemos casi 500.000, entre 5 y 9 años otros 500.000, lo mismo que entre los 10 y los 14 y los 15 y los 19. Muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes en nuestro departamento que necesitan la atención de las entidades gubernamentales. ¿Cuáles son los principales proyectos que se han desarrollado en este año y medio, gerente de Infancia y Adolescencia de Antioquia, Adriana? ¿Cómo está? Bienvenida a Punto. Muchísimas gracias por esta invitación, que es absolutamente importante para nosotros como gerencia, pero sobre todo por la atención que nosotros realizamos desde la misma gerencia. Como tú lo estás diciendo, ha sido un año que ha sido muy exigente, pero sobre todo ha sido muy exigente para nuestras niñas, niños y adolescentes en los territorios, porque también tenemos que, y no podemos de pronto desviar la mirada a situaciones que se presentaron, y era encontrarnos cuando inició la pandemia con niños que nos manifestaban que se sentían más seguros en la escuela que en sus propios hogares, y eso para nosotros era casi que un golpe durísimo, porque era enfrentarnos a esas realidades que se están viviendo, no solamente en Antioquia, sino en toda Colombia. De entre los proyectos que nosotros nos propusimos emprender en medio de la pandemia, porque también llegamos con una cantidad de sueños que queríamos hacer realidad para estas poblaciones. Yo siempre lo digo en todos los espacios que estoy, es que yo fui la más feliz el día que el gobernador Aníbal Gaviria me llamó a ser parte de su equipo de trabajo y a ser parte y ser gerente de esta gerencia, valga la redundancia, porque concuerdo totalmente con él, con la primera dama, y es que los niños no son el futuro, sino que son el presente, y todo lo que nosotros hagamos desde cada uno de los espacios donde estamos movilizando diferentes acciones son para el beneficio de ellos.
Entonces, al llegar y encontrarnos con una pandemia que nos estaba dando en la cara de frente y que nos estaba obligando, primero, a atender algo que nunca nos había tocado vivir y que no sabíamos cómo lo íbamos a atender, pero adicionalmente donde nos encontrábamos que los niños, siendo los más frágiles, eran casi que los que generaban mayor riesgo para el resto de la población porque han sido los vectores transmisores. Entonces nos hemos encontrado que si bien las cifras de contagios en niños son muy bajas, tampoco podemos decir que no son mortales porque también en el mundo han muerto niños y adolescentes con el COVID, sí son los que más pueden llegar a contagiar y contagian o porque están tocando diferentes cosas, porque el tapabocas lo están manipulando, porque se abrazan con los otros niños. Entonces la solución a eso era, salen los niños de los colegios, salen los niños de los centros de desarrollo y están en contexto de hogar. Nuestro primer reto ahí arrancó y fue decir, listo, vamos a hacer que el mes, porque la pandemia se declaró en marzo, pues acá en Antioquia empezamos con los cierres en marzo, y en abril estábamos a puertas de iniciar el mes de los niños y de las niñas. Entonces lo que hicimos fue, vamos a hacer un mes que sea totalmente virtual, que lleguemos a los 125 municipios, pero que hagamos que la vida de los niños sea más placentera en entornos cerrados como son las casas. Entonces lo que hicimos y de los grandes retos que tuvimos el año pasado fue, como tú lo mencionabas o como se mencionaba en el video, lograr desplegar en los 125 municipios todas las actividades que tenían que ver con el mes de la niñez para que fueran realizadas desde los padres, porque también era empezar a recoger a los padres y decirles, volvamos a lo sencillo, volvamos a lo que de pronto nos tocó jugar a nosotros, escondidijo, golosa, hacer una cantidad de cosas en el hogar que permitan tiempo de calidad, pero que también te permitan volver a estar con los hijos y conocer a sus hijos. Eso en el tema con niños, niñas, adolescentes que van desde los 6, 14 años. Pero de 0 a 5 años también teníamos un gran reto y era que muchos de los niños que asisten a los centros de desarrollo infantil o que están en ambiente familiar, en atención en ambiente familiar, en atención de modalidad familiar y modalidad propia, son niños que deben de estar en estos lugares pues, porque sus mamás salen a trabajar. Entonces era también un reto que se acompañaba de tener hambre, sí, de tener falta de acciones que realizar y una realidad también que no podíamos negar y era que en una casa con una sola habitación podían vivir hasta 6, 7 personas, se iban a empezar a presentar los contactos sexuales, los maltratos, las violencias. Entonces con el programa de primera infancia de 0 a 5 años lo que empezamos a hacer fue capacitación y fortalecimiento de todos estos agentes educativos en el departamento, más el equipo técnico de la gerencia que no podía salir, pero optimizar estas herramientas para poder dar capacitación en entornos protectores, en entornos amorosos y en prevención de las violencias. Los entornos protectores hacen parte de una estrategia que hace algunos años creó la UNICEF, buscan la creación de espacios donde los niños y niñas vivan libres de violencia, de explotación, pero sin tener que separarse de sus familias. ¿Cómo es ese acompañamiento de las entidades gubernamentales? Porque la Gerencia de Infancia y Adolescencia no puede trabajar sola, dependerá también del trabajo articulado con otras secretarías como gobierno, la misma Secretaría de Educación. ¿Cómo ha sido el trabajo para crear esos entornos protectores en los 125 municipios del departamento? Bueno, Felipe, ha sido otro de los grandes retos que tuvimos en el 2020 y fue precisamente poder articular, como lo dices, una gerencia de esta magnitud sola no puede, entonces era con la gerencia de Maná mirar cómo poder garantizar esa parte de seguridad alimentaria, desde educación mirar y acompañar también los procesos que desde la Secretaría de Educación se realizan para las diferentes formas que se idearon para que los niños pudieran acceder a seguir estudiando, y desde gobierno con todo lo que tiene que ver también con restitución de derechos, con garantía de derechos para estos niños. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Empezamos a acoger a esas personas también dentro del municipio, comisarías de familia, secretarías de gobierno, algunos municipios cuentan con coordinaciones de infancia y adolescencia o coordinaciones de familia, y hacer toda una reingeniería colocando como techo en la gerencia curso de vida, porque como tenemos las 4 políticas que son fundamentales, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia, entonces lo que hicimos fue colocar un techo, que es el techo de curso de vida,
con esos pilares fundamentales y que todas las acciones redunden en fortalecer los vínculos familiares. Cuando hablamos de fortalecer los vínculos familiares, estamos hablando de entrar a mirar cuáles son los derechos que tienen los niños, garantizar esos derechos, no minimizar a los niños y visibilizarlos, porque los niños tienen voz y voto, y eso ha sido de pronto una cosa que los adultos a veces todavía nos sigue dando dificultad, y nos sigue dando dificultad porque a veces decimos, vamos a hacer esta construcción porque a las niñas les va a gustar. No, vamos a construir con los niños y vamos, así como lo hacemos con los jóvenes, con los adultos, de hacer diagnósticos participativos, los niños también están en esa capacidad de tomar decisiones frente a lo que a ellos se va a realizar. Y ese fue uno de los trabajos que hicimos con los municipios, de decirles a los municipios, venga, vamos a construir con ustedes, vamos a hacer fortalecimiento de esas políticas públicas, pero teniendo en el centro al niño. No teniendo en el centro las necesidades del adulto, sino las necesidades del niño, en primer lugar. Y en segundo lugar, una campaña, y que es mi sueño, y fue mi sueño desde que llegué a la gerencia, es que terminemos en el 2023 y Antioquia sea reconocida por ser Antioquia territorio de niños y niñas y territorio protector y amoroso para los niños y las niñas. Gerente, después de esta importante información comercial vamos a hablar de jóvenes en Antioquia. Ya regresamos en A Punto. Continuamos en A Punto con Adriana Suárez, la gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud de Antioquia. Los jóvenes, gerente, los jóvenes del campo y los jóvenes de la ciudad. Es un trabajo, creo que debe ser muy diferente porque tienen problemáticas igual de diferentes. ¿Qué está haciendo en ese momento la gerencia? ¿Qué está haciendo la gobernación de Antioquia para trabajar con los jóvenes? Y hablemos un poco también de esa Semana de la Juventud del año anterior, que fue bastante particular porque tuvo que vivirse en escenarios de virtualidad. Bueno, Felipe, ahí hay dos temas. Uno, lo que estás hablando de la Semana de la Juventud del año pasado, tuvo dos grandes particularidades. Una, que fue que nos tocó virtual, absolutamente, porque estábamos en plena cierre. Y dos, que era la primera vez que desde la gobernación se impulsaba la semana. O sea, si bien siempre se habían hecho acciones en los municipios de acuerdo al decreto del 2013 y a la norma del 2013, se había tenido establecido que en agosto se realizaba la Semana de la Juventud, pues cada municipio lo hacía como quería. El año pasado dijimos, los vamos a acompañar, pero vamos a hacer una que sea impulsada desde la gobernación, donde Teleantioquia fue un gran aliado nuestro y donde pudimos llegar a todos los municipios y tener una participación del actor académico, de la empresa privada, de las universidades, y donde cada uno fue aportando desde su conocimiento para el trabajo con los jóvenes. Le voy a dar unos datos, la interrumpo. 500.000 jóvenes se conectaron a esa Semana de la Juventud virtual, 47 eventos propios y 57 eventos con entidades aliadas. Con entidades aliadas. Y dentro de esas acciones que realizamos con las entidades aliadas, realizamos un lanzamiento que esperamos este año volverlo a realizar, y fue el lanzamiento de muralismo. Sí. Nosotros, y habíamos venido trabajando también con la primera dama en sus sueños de hacer que Antioquia sea mágica, y ahí nos encontramos también que podíamos tomar de esas ideas que ella tenía, una para trabajar con los jóvenes, y era, venga, quitemos esos prejuicios que hay frente al muralismo, frente a pintar un muro en su municipio y buscar qué generar en ese muro. Y nos metimos y nos lanzamos, y con el acompañamiento del Museo de Antioquia, con el acompañamiento de Pintuco, del despacho de la primera dama, lanzamos un concurso para que los muchachos en diferentes categorías nos mandaran bocetos de lo que se soñaban pintar en su municipio. En esta primera etapa tuvimos alrededor de 26 concursantes y seleccionamos 6 municipios que fueron El Retiro, La Unión, Segovia, creo que Venecia, Bello y Envigado fueron los ganadores, con unos murales muy potentes, pero que adicionalmente cuando fuimos a acompañar a los jóvenes a pintar en los murales, que ya estaba abierto y podíamos ir a acompañarlos, cuando fuimos a acompañarlos nos encontramos
con que los otros niños que habían detrás estaban admirando eso que estaban haciendo los jóvenes. Entonces sabíamos que podíamos hacer una pedagogía para que estos niños aprendieran también qué se está haciendo. Y en el segundo punto, y este año esperamos volver a lanzar el proyecto, que más personas se nos unan y poder hacerlo mucho más grande, poder acompañar a muchos más jóvenes y de pronto encontrar esas otras opciones que son también con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que son con diferentes instituciones para poder fortalecer esas potencialidades de los jóvenes, pero adicionalmente lograr que el joven no se nos venga de sus municipios, porque lo que nos estamos encontrando también es que el joven no tiene otras opciones en el municipio, piensa que venirse para la ciudad es mucho mejor, y lo que estamos encontrando es que se nos los están llevando o grupos al margen de la ley, o el microtráfico, o la drogadicción. Entonces estamos perdiendo un gran potencial en estos jóvenes que lo podemos recuperar a través del arte, a través de la cultura, a través de otras acciones. Y tú lo decías ahora, y es, sí, en Antioquia hay alrededor de 1.600.000 jóvenes en 9 subregiones, pero yo siempre digo que a veces parecen 9 departamentos, porque las 9 subregiones son totalmente diversas, totalmente diferentes, y por eso la Semana de la Juventud se llamó la Semana de la Juventud de Colores, porque encontrábamos que era absolutamente diversa, que si tú vas de Occidente a Urabá, estando conectados inmediatamente, son dos culturas totalmente distintas y hay unas situaciones totalmente diferentes. Entonces lo que hemos hecho es que para cada municipio, o sobre todo para cada subregión, tenemos unos equipos técnicos con abogados, politólogos, trabajadores sociales, y acompañamos a los municipios a las construcciones y fortalecimiento de esas políticas públicas, pero también al encuentro con los jóvenes para co-crear con los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Las escuelas locales de juventud las hemos hecho por subregión, donde invitamos a estos jóvenes líderes del municipio y empezamos a buscar qué otras opciones hay. Y pues uniéndonos, como lo hacemos también con el tema de infancia y adolescencia, estamos también de la mano con Secretaría de Mujeres para todo el tema que la Secretaría saca para mujeres jóvenes. Estamos con Secretaría de Participación haciendo acompañamiento en Antioquia Lab, que es una apuesta para hacer que los jóvenes de los municipios entren a este laboratorio de voluntariado y encuentren otras opciones dentro de su municipio, con la Secretaría de Agricultura, que tiene una política pública muy potente en temas de agricultura para jóvenes del área rural en los municipios, y hemos estado buscando también esas alianzas estratégicas con la empresa privada para buscar cómo hacer emprendimientos con los jóvenes. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención y me la contaba el año pasado una universidad, y era que en uno de los municipios de Antioquia los muchachos terminaban el colegio y como ya no tenían nada que hacer, volvían a empezar a hacer el colegio porque no tenían más opciones. Allá es donde nosotros tenemos que llegar, a generar esas opciones a los jóvenes de emprendimiento, de fortalecimiento de esas acciones culturales que hay en su municipio, y mostrarles que se pueden quedar en el municipio, que pueden hacer empresa, que pueden generar otras condiciones para mejorar el municipio, pero para ellos tener también un proyecto de vida viable. Hablábamos en el primer bloque de infancia, en el segundo estuvimos hablando de juventud, y ya regresamos después de esta información comercial para hablar de familias con equidad. Ya volvemos en A Punto. Continuamos en A Punto. Hoy nos acompaña Adriana Suárez, es la gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud de Antioquia. Hablábamos entonces de la problemática y los retos con nuestros niños y niñas, la problemática y los retos con nuestros jóvenes, pero también hablemos entonces del trabajo que viene desarrollando la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud con las familias. Un proyecto muy bello, Familias con Equidad, un proyecto que nace hace algunos años en la Administración Municipal de Medellín, donde se atendía a las familias en el gobierno del hoy suspendido gobernador Aníbal Gaviria Correa. Y cuéntenos un poco
de qué trata Familias con Equidad y qué se busca con este proyecto importante para las familias del departamento. Bueno, Familias con Equidad, como bien lo dices, es de esos proyectos del corazón de nuestro gobernador y que se lo soñaba precisamente buscando lo que él siempre nos ha inculcado, es la equidad y la garantía para las personas más vulnerables en el departamento. Y precisamente nace ni siquiera en los años que estábamos en Medellín, sino desde hace 17 años en su primera gobernación, cuando inició Familia a tu lado aprendo, que inició en el municipio de Ituango, y de ahí se retomaron algunas cosas e iniciaron algunos de estas personas que estuvieron en ese proceso de Familia a tu lado aprendo. Empezó en Medellín el proceso de Medellín Solidaria. Y acá lo que quisimos fue hacer algo como un mix de todo eso, Familia a tu lado aprendo, pero todo buscando en generar ese ambiente protector. Y Felipe, es una situación que nos hemos encontrado en Antioquia y que la gente a veces dice, es increíble que todavía existe. Encontrarnos un muchacho en una vereda de 16 años que no tenga registro civil porque nunca lo registraron, porque es que esa vereda quedaba a 3 horas del pueblo, a 3 días del pueblo, entonces yo nunca bajé al pueblo a hacer el registro. Hace 17 años, cuando nosotros salíamos con la primera dama a las jornadas de vida y a las jornadas de Te Apoyo Antioquia, nosotros llevábamos registrador porque nos encontrábamos esa realidad y pensamos que ya se había superado, y ahora nos estamos encontrando con que hay muchachos que no tienen derechos porque son muchachos que no existen para el sistema porque no están registrados en ninguna parte. Entonces, lo que estamos buscando con Familias con Equidad y este primer proceso son las 10.000 familias más vulnerables de Antioquia, pero buscar superar con ellas las situaciones de vulnerabilidad y dejarlos en una condición que sea óptima y que logre suplir 10 dimensiones fundamentales o 9 con una final que para el gobernador ha sido muy importante, es la dimensión de la felicidad. Y es porque empezábamos a mirar que si empezábamos a suplir esas necesidades que son salud, educación, registro, habitabilidad, conectividad, empleo, estas familias iban a poder llegar y buscar también para cada familia cuál es el nivel, qué es lo que genera felicidad. Puede que para mí genere felicidad yo tener mi casita, pero puede que para otra persona sea que todos mis hijos estén estudiando. Entonces lo que hemos hecho es eso, ya hicimos una primera caracterización, en este momento venimos trabajando con 1.007 familias del departamento de Antioquia, y cuando estamos buscando estas familias, estamos buscando que sean a través de unos criterios de vulnerabilidad, no solamente de pobreza. Entonces, un primer criterio es el índice de pobreza multidimensional, pero a eso le estamos agregando otros factores que pueden hacer que esa familia sea mucho más vulnerable, y es que sean en algunas ocasiones jefatura de mujer femenina, que tengan de pronto personas con algún tipo de discapacidad, que eso genera que las brechas se vayan generando, grandes brechas en la población, y que sean también familias víctimas del conflicto, donde le podamos generar a esas familias unas herramientas para que pueda superar esas situaciones dolorosas, pero pueda seguir adelante con todo su grupo familiar y generar esa familia con equidad, pero sobre todo una familia protectora, una familia amorosa para todos esos miembros que están allí. Familias felices, definitivamente, esa es la solución a tanta problemática que enfrentan hoy nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sí, gerente, señor, muchas gracias por estar en A Punto y éxitos en estos proyectos tan bonitos por la gente en Antioquia. Muchísimas gracias y qué rico haber estado acá y que conozcan qué es lo que hace la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con Teleantioquia. La cita los martes y los miércoles aquí en A Punto.